Las montañas guardan secretos que es mejor no descubrir. Hay cosas que deben seguir ocultas, pero nosotros no lo entendimos así, hasta que nos tocó vivirlo en carne propia. Para ustedes, estas son solo historias, pero para nosotros, Fue una advertencia. soy un ex soldado del Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, y esto me pasó en el monte. En nuestro regimiento, todos conocíamos la historia de Raúl. Era un muchacho joven, recién incorporado, pero apenas en 2 meses había logrado despertar la curiosidad de antiguos y de nuevos reclutas. Había algo inquietante en él. Se decía que tenía una mirada extraña, un vacío que no podía ser explicado. Nadie sabía por qué nunca le daban armamento, ni por qué los superiores lo mantenían vigilado. Yo no creía en esas cosas, hasta que me tocó hacer guardia con él. Esa noche estábamos en medio de la espesura del monte. Formábamos parte de una patrulla de reconocimiento y combate en un sector donde operaban grupos armados, así que la vigilancia era clave. El silencio era espeso, solo roto por el crujir de las ramas bajo los pasos de los soldados que hacían su ronda. Raúl tenía turno de vigilancia y mi sargento decidió quedarse con él. Yo me uní a la conversación por simple compañía. Todo parecía normal, hasta que sus ojos se fijaron en mí. No parpadeaba, su expresión no tenía emoción, no tenía vida. Era como si en esos momentos algo dentro de él hubiera cambiado. Mi sargento me entregó un crucifijo de madera sin decir nada. Quédate con él, me ordenó, y se alejó en la oscuridad. El aire se sentía pesado. Raúl no apartaba la vista de mí. Sus labios se curvaban con una sonrisa inquietante y después comenzó a susurrar mi nombre, una y otra vez, como si estuviera invocándome, y entonces habló. Me contó con detalles que nadie podía saber cómo había muerto mi abuela. Habló de su enfermedad, del dolor que sufrió, de las noches en las que se ahogaba entre susurros de agonía, y al final, con una voz helada, me dijo: Arderá por toda la eternidad. La vieja maldita arderá por toda la eternidad. mi piel se erizó. Nadie en el campamento sabía de la muerte de mi abuela. Ni siquiera mi familia estaba al tanto de lo que había ocurrido, pero Raúl lo sabía. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, saqué el crucifijo y lo puse sobre su pecho. Raúl se retorció inmediatamente. Un alarido gutural salió de su garganta mientras su cuerpo se convulsionaba. Sus pupilas se dilataron hasta devorar el color de sus ojos, y en ese instante, con un movimiento violento, intentó atacarme. Lo golpeé con la culata de mi F5 Colt, mi rifle de dotación. La sangre resbalaba por su ceja, pero él solo rió. Una carcajada espantosa, inhumana, que resonó en la noche y despertó al campamento entero. Mis compañeros se apresuraron a sujetarlo, lo amarraron de manos y pies, mientras él escupía insultos en un idioma que ninguno de nosotros entendía. El sargento apareció con un rosario en la mano y comenzó a rezar. A la mañana siguiente, Raúl despertó atado a un árbol. No preguntó nada, no pidió explicaciones, como si supiera perfectamente lo que había pasado y estuviera acostumbrado a ello. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero desde entonces, cada vez que escucho su risa en mis pesadillas, recuerdo que en el monte no estamos solos. Comunidad, pasamos a la siguiente historia, esta vez enviada desde Colombia. Espero y estén disfrutando este relato. Si en el ejército te dicen que no vayas por cierto lugar, es mejor obedecer, pero la curiosidad nos ganó. Estábamos destacados en un pueblo llamado La Jagua, en el Huila, Colombia. Pertenecíamos al batallón de infantería número 27, Magdalena, una unidad adscrita a la 9ª Brigada del Ejército Nacional. No era una zona de conflicto activo, así que, aunque manteníamos la disciplina, habían ciertas libertades que nos podíamos permitir. Lo único extraño era que siempre nos advertían evitar el pueblo por las noches. Nunca nos dijeron el por qué.
Una tarde, después de patrullar, mi compañero Rojas y yo decidimos ir a comprar cigarrillos en una pequeña tienda a la entrada del pueblo. La anciana que nos atendió nos recibió con una sonrisa demasiado amable. Nos regaló chicles, pan y una barra de salchichón. No nos pareció extraño, solo era una abuela amable, ¿cierto? Esa noche Rojas soñó con ella. Dijo que la vio en la tienda sonriendo, con bolsas llenas de comida, pero que había algo en su mirada que lo inquietaba. Nos reímos del asunto y dejamos de sobrepensarlo, hasta que la noche siguiente soñé con ella. La anciana estaba de pie, sosteniendo las mismas bolsas llenas de comida. Me miró y me preguntó: ¿Cuánto quieres? Su voz era un susurro rasposo que me heló la sangre. Sentí un escalofrío recorrerme y en ese momento desperté, empapado en sudor. Fui a buscar a Rojas, quien montaba guardia. Cuando le conté lo que había soñado, lo noté inquieto, como si no estuviera escuchándome. «Rojas, ¿me oíste?». Su mirada se desvió a la copa de un árbol. «Ese pájaro», susurró, «lleva toda la noche siguiéndome». Miré hacia donde apuntaba. Una silueta oscura con alas enormes estaba posada en una rama alta. No era un pájaro normal. «No digas bobadas», bromeé. Pero en ese momento el ave se lanzó hacia mí. Sus garras me arañaron la espalda antes de desaparecer en la oscuridad. Desde esa noche todo cambió. Aparecíamos con moretones y arañazos que no recordábamos habernos hecho. Nuestros víveres amanecían podridos. La munición desaparecía y aparecía enterrada en la tierra. Las botas eran halladas colgando en los árboles, atadas con nudos imposibles de desatar. No le dijimos nada al capitán. Sabíamos que nos pondría a marchar hasta extenuarnos si hablábamos de brujería. Pero cuando terminó nuestro tiempo en esa zona y le contamos lo que había pasado, solo se rió. «Enamoraron a la bruja», dijo. «Ni se les ocurra volver por allá». A veces, en la oscuridad de la noche, escucho el batir de alas en mi ventana y me pregunto, ¿realmente dejamos a la bruja atrás? Comunidad, hemos llegado al final de estos relatos, no sin antes aprovechar esta oportunidad para invitarlos a dejar su me gusta, compartir este y todos nuestros videos y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima entrega. Soy Steven y están en Stevecast Paranormal.